Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Un gusto de volvernos a encontrar. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, pero en esta ocasión vamos a realizar lo que es filosofía. Nuestro tema de hoy se refiere a los aspectos generales de quién, de la filosofía, aspectos generales de la filosofía. Vamos a ver por este lado cuáles son esos aspectos generales de la filosofía. Primero, tenemos que saber que la etimología de la palabra filosofía proviene de dos voces griegas, así como en psicología, ¿verdad? De dos voces griegas. En este caso va a ser filos, ¿ya? En este caso va a ser filos, ahí está, ¿ven? Filos, ¿qué significa amor a la sabiduría? ¿Ya? Sofía, en este caso, va a ser sabiduría, ¿ya? Sabiduría. Entonces, estas dos cosas es muy importante. Filos va a ser amor, Sofía significa sabiduría. Que uniendo las dos palabras significa amor a la sabiduría, ¿ya? Uniendo estas dos palabras significa amor a la sabiduría. Bien, luego vamos a ir viendo por este lado el origen de la filosofía. ¿Cuál es el origen de la filosofía? La filosofía, ¿cómo son? ¿Dónde, profesor? ¿Dónde nace? A ver, vamos a resaltarlo. Vamos a resaltarlo. Nos dice en China, en India, Babilonia y Egipto. Allí nace la filosofía. Pero como un saber sistemático, coherente, racional y preciso, surge ¿dónde? En Grecia, ya específicamente en la ciudad comercial de Mileto. Esta ciudad de Mileto, más adelante vamos a seguir hablando constantemente. Ya. Se da origen aproximadamente entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, ¿correcto? Bien, vamos por este lado. ¿Cuáles son las condiciones para el surgimiento de la filosofía? ¿Cuáles son los surgimientos? Por este lado, vamos a ver, las condiciones estructurales son las condiciones de producción esclavista. De allí surgieron la polis, es decir, cuando hablamos de polis, estamos hablando de ciudad o estado de Grecia. Bien, a ver, vamos a ver este lado. Ya. Dice son condiciones socioeconómicas, ¿correcto? Socioeconómicas. Esas son las condiciones estructurales. Y hablamos de otra condición, la condición superestructurales. La condición superestructurales eh, son las condiciones culturales, en este caso, políticas, educativas, ideológicas, jurídicas y religiosas. ¿Ya? Arriba es socioeconómica, arriba son culturales. Eh, Vamos a subrayarlo esta parte también. Ahí está. Son culturales, son políticas, son educativas y son ideológicas. A su vez también jurídicas, religiosas, ¿no? Eso también. Bueno, vamos a ver lo que es la actitud filosófica. Actitud filosófica. Eh, el surgimiento de la actitud filosófica o las causas de filosofar históricamente tienen múltiples interpretaciones. Entre ellas se tiene, vamos a ver cuáles son esas interpretaciones. Primero, donde Platón y Aristóteles afirman lo siguiente. Nos dicen que el punto de partida de la filosofía, ¿qué cosa es? El asombro. Esto es fundamental. Platón y Aristóteles. ¿Ya? Platón y Aristóteles. Ahí está, vamos a subrayarlo. En este caso hablamos de Platón y Aristóteles, ¿ya? De Platón y Aristóteles. Luego tenemos a Karl Harpers, quien nos afirma que el punto de partida de la filosofía en esta ocasión nos dice que es la situación de límite. Ah, ya, Platón y Aristóteles, asombro. Karl Harpers es la situación de límite. Y Jaime Barilko nos dice acerca de qué? Que el punto de partida de la filosofía está en la crisis. Está en la crisis. Ah, ya. Luego vamos a tener, a partir de ello, vamos a poder definir a lo que es la filosofía. Vamos a definir. Dice, a continuación mencionaremos diversas definiciones de la filosofía según los siguientes filósofos. Vamos a hablar acerca de Aristóteles. Ustedes recuerdan que Aristóteles fue pues el padre de la psicología antigua. ¿Qué nos dice acerca de la filosofía? La define como la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Ah, ya. Ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. ¿Correcto? Eso dice Aristóteles. Platón nos menciona que o la considera como la dialéctica, es decir, a la filosofía lo considera como la dialéctica, entendida como un método que permite al intelecto ascender de lo sensible a la contemplación del ser y lo verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Este método permite al intelecto ascender de lo sensible, nos dice, a la contemplación del ser y lo verdadero. Agustín de Hipona, aquí nos habla que es la aspiración al conocimiento a través de la razón, pero mediante la fe. Esto es muy importante, chicos, porque en un examen de admisión nos pregunta. Filósofo que sostiene lo siguiente, es la aspiración al conocimiento a través de la razón por medio de la fe. Allá, cuando nosotros aspiramos a algún conocimiento, dice se va a dar a través de dos puntos, que es la razón y también la fe, según Agustín Hipona, René Descartes.
Dice, es un saber, para él, para René Descartes, la filosofía es un saber que investiga los principios de todas las ciencias y la disolución de verdades últimas. Es decir, gracias a esta definición de René Descartes es que la filosofía es considerado también como la madre o la madre de todas las ciencias. Hegel nos dice que la define como el saber mismo, el saber efectivo de lo que es, y lo que es todo cuanto existe y todo cuanto hay en la realidad a través del análisis. Entonces, para Hegel nos habla acerca de un saber efectivo, ¿no? Entonces, un saber que realmente, que sí existe en nuestra realidad. A eso nos habla Hegel. Y Marx nos habla que la filosofía es una concepción del mundo que tiene como finalidad no solo interpretar la realidad, sino transformarla a través de la práctica social, ¿ya? A través de la práctica social. Entonces aquí Marx nos dice que para Marx la filosofía es una concepción del mundo que tiene como finalidad no solo interpretar la realidad, sino transformarla a través de la práctica social. Y Kant refiere que la filosofía es ciencia que busca relacionar los diversos conocimientos para conseguir los fines liberadores que persigue la razón. Entonces, Kant se atreve a decir que la filosofía es ciencia, ¿no? Se atreve a decir que la filosofía es ciencia. Características de la filosofía. Esto es fundamental. ¿Cuáles son esas características? Nos dicen que la filosofía es universal. ¿Por qué es universal? Porque va a estudiar sobre todo los aspectos más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Fíjense, ¿ven? Es universal porque estudia la naturaleza, estudia la sociedad en sí y también al pensamiento. Entonces, por eso se dice que es universal. ¿Es racional? ¿Por qué es racional? Porque la filosofía utiliza la razón ya, para la comprensión del mundo. Esto es fundamental que yo lo subraye, chicos, porque en filosofía siempre hablaremos de este aspecto que es la razón. ¿Sí? Que no es como en la psicología, nosotros vamos a hablar de procesos. La esencia de la psicología, ¿qué cosa es? Los procesos psíquicos, en toda su magnitud, procesos psíquicos. En la filosofía, ¿cuál es la esencia de la filosofía? La razón. Eso es fundamental. Otra es crítica, sí, definitivamente crítica, es cuando no acepta criterios de autoridad o que algo es verdad. Por ejemplo, hay algunos que pueden decir que sí es cierto, profesor, este lema de Sócrates, al decir solo sé que nada sé, ¿verdad? Pero algunos pueden interpretar de otra manera, ¿sí? Entonces, la filosofía siempre, cuando sale un pensamiento filosófico, lo que se va a generar es la crítica, se genera la crítica. Luego tenemos problematizadora. Otra característica se dice que es problematizador. ¿Por qué? Porque siempre cuestiona, plantea y replantea constantemente los problemas. Se van a dar cuenta, jóvenes, más adelante, cuando ya vemos acerca de la filosofía moderna, ahí ustedes van a ver que existen nuevos planteamientos filosóficos modernos, ¿no? Por ejemplo, acerca del desarrollo de la sociedad, acerca de la economía de la sociedad. Entonces, ahí vamos a ir viendo diversos postulados. Por eso se dice que es problematizador. ¿Es radical en qué sentido? Porque parte de un principio raíz para explicar la realidad. La filosofía siempre es eso. La filosofía siempre es eso, ¿no? Porque es un principio que va a buscar explicar qué cosa, la realidad. Es metódico, porque es metódico, porque utiliza aquí. Esto es fundamental que nosotros lo subrayamos. Cuando dice que utiliza estrategias, o si no también procedimientos, ¿para qué? Para alcanzar los conocimientos verdaderos. Es sistemático, ¿porque es sistemático? Porque todos los conocimientos filosóficos siguen una orden y una secuencia lógica. Y esto dieron una explicación acerca de la secuencia lógica, da una explicación pues acerca de un tema llamado la lógica, ¿no? Entonces, ello se refiere a sistemático. Vamos a ver ahora los métodos de la filosofía. Método. El primer método es el método dialéctico. La dialéctica como método concibe a la realidad como una constante movimiento o como un constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo. Por eso es cuando nosotros damos una explicación acerca del estilo de vida de la época incaica, la época medieval, en la época moderna es diferente, ¿no? Entonces hablamos de una dialéctica. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este método para explicar los estilos de vida, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la dialéctica, ¿ya? Es un método que concibe la realidad como una constante o como un constante movimiento, un constante cambio. El otro es el deductivo. Este método va de lo general a lo particular. Por medio de la filosofía, inclusive, en matemáticas nosotros podemos también analizar, ¿no? De lo general a lo particular. Eso es un método también, el deductivo. Y cuando hablamos de razonamiento, hablamos de dos tipos de razonamiento, ¿verdad? Un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Pero aquí en método, netamente hablamos de deductivo. Llama el método deductivo y el inductivo. En el método inductivo hablamos de un razonamiento o inferencia que parte de dónde? De lo particular a lo general, ¿no? Eso ya sabemos. El analítico es cuando descomponemos el todo en partes para su análisis respectivo. Es decir, nosotros vamos a descomponer todo el bagaje de conocimientos por partes para poder entenderlo. Y síntesis, usado para componer el todo mediante la unión de sus elementos o sus partes.
¿sí? Entonces, aquí de esto sale pues un teorema donde dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la teoría de la Gestalt? Tiene que ver con la síntesis. Disciplinas filosóficas. Disciplinas filosóficas. Hablamos acerca de la ética. Hablamos de la ética. Etimológicamente proviene del término griego ethos, que va a significar costumbre, ¿no? Y es la disciplina filosófica cuyo campo de estudio es la moral. Ah, ya. Entonces, maestro, aquí vamos a estudiar acerca de la moral. Claro. ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa viene a ser la moral? Es un conjunto de acciones o actos que realiza el hombre. ¿Eh? Conjunto de acciones o actos que realiza el hombre. Eso es la moral. ¿Ya? Esa es la moral. Ahora, este conjunto de acciones que nosotros realizamos día tras día, esto se hace una costumbre. La estética, etimológicamente, proviene del término astesis, que significa sensación, y es la disciplina filosófica que estudia qué cosa, en este caso la belleza, estudia la belleza. Muy bien. La lógica, estudia la validez de las inferencias. La nociología, etimológicamente, la nociología proviene del término gnosis, que significa conocimiento, y luego ya sabemos ología, que significa teoría o estudio, ¿no? Y nos dice que es la disciplina filosófica llamada también teoría del conocimiento. La nociología es denominado teoría del conocimiento. Obviamente, cuyo campo de acción, cuyo campo de intervención va a ser pues el conocimiento en general. La epistemología. Etimológicamente proviene de los términos epistem, que significa ciencia, y logos, logía, que significa estudio, tratado, ¿no? O teoría. Y nos va a decir que es la disciplina filosófica. Es la disciplina filosófica que estudia qué cosa? El conocimiento científico. ¿Ya? La epistemología va a estudiar el conocimiento científico. La axiología proviene también de dos términos. Uno que es axios, que va a significar valor, y el otro, logía, que significa estudio, tratado. Entonces, ¿estudia qué cosa? Estudia la naturaleza, la teoría de quién, de los valores y juicios de valor. ¿Está bien? Estamos resaltando las partes más importantes. La antropología filosófica, etimológicamente, proviene de quién? Etimológicamente proviene de los términos antropos, que significa hombre. Logos, en este caso va a ser su campo de estudio, o estudio es la naturaleza, sentido, destino y meta del hombre. Este es fundamental. ¿Ya? La naturaleza, sentido, destino y meta del hombre. Eso es la antropología filosófica. Finalmente, ya vamos hablando acerca de la ontología. La ontología, de los términos griegos ontos y logos, etimológicamente remite al estudio de qué? Etimológicamente remite al estudio del ser, a la ciencia del ente, ¿no? La ciencia del ente. La ontología es la ciencia del ser en cuanto ser y de lo que esencialmente pertenece. Es decir, hablamos netamente del ser humano, de su esencia como ser, de la esencia como ser. Por eso dice del ser en cuanto ser, la esencia del ser humano. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos terminando lo que es la primera parte del curso de filosofía. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas